Como hemos visto y leído en las noticias alrededor del mundo, el cambio climático afecta tanto que ya se habla de una alerta mundial. Lo vemos todos los días en los informativos de la televisión internacional, con incendios forestales, temperaturas que superan los 40 grados centígrados, el derretimiento de los polos, cambios bruscos de temperatura, en fin. El clima está cambiando y la Tierra nos está diciendo que la estamos tratando mal desde esa óptica. Algunos países intentan eliminar o bajar lo que se denomina su huella de carbono, que es básicamente los gases contaminantes que emitimos como país, como sociedad. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente trabaja en un programa denominado Carbono Cero. A propósito de esto, nuestra siguiente invitada nos va a hablar de esto y cómo desde lo más pequeño, desde lo familiar, lo institucional, lo empresarial y lo social podemos contribuir a bajar esa huella de carbono. A esta hora de la mañana nos recibe Karina Barrera, su secretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, nuestra huella de carbono, entiendo, no es tan contaminante, si se quiere, si nos comparamos con otros monstruos que están cerca nuestros, que sí, tienen una huella y muy grande. Sin embargo, tenemos una reserva de biosfera importantísima, sobre todo en la Amazonía. ¿Cómo está Ecuador en estos números? Sí, es muy importante lo que ha mencionado. Bueno, quisiera hacer como una introducción general indicando que los efectos del cambio climático, de acuerdo al informe del último panel intergubernamental de cambio climático, muestran que el mundo está en crisis, que definitivamente la temperatura se ha incrementado, que el cambio climático es real y que es provocado por las actividades humanas. En el caso del Ecuador no es la excepción, más allá de que no somos emisores de grandes gases de efecto invernadero, contribuimos con el 0.15%, apenas es relativo. Sin embargo, sí somos altamente susceptibles a los efectos del cambio climático. En el caso particular de la Amazonía, hablamos de la deforestación. Definitivamente esa es también de las causas más importantes de los efectos del cambio climático en el Ecuador. Si hablamos de números, por ejemplo, en los temas de cambio climático en el Ecuador, tenemos indicadores que dicen que más o menos el 40% de los glaciares, de los hielos de los volcanes se han derretido en el Ecuador. Sabemos que también hay incrementos importantes de temperatura, incrementos de frecuencia de lluvia, particularmente en la Amazonía, también riesgos altos de sequía, aproximadamente en el 18% del territorio. Son datos, por ejemplo, importantes para el Ecuador. Desde esa óptica, las empresas pues tienen que cumplir incluso a veces certificaciones verdes, que se llaman estas certificaciones de buenos cumplimientos, buenas prácticas de producción, pero el ciudadano de a pie, digamos, el vecino, la familia, también deja su pequeña huella, y si sumamos, esto podría incluso reducir, tan sencillo como usar menos transporte de combustión, a combustibles fósiles, menos plástico, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted la conciencia del ecuatoriano promedio? ¿Estamos sintonizados o es simplemente por un momento determinado? Creo que todavía tenemos mucho que hacer en el Ecuador, pero parte de que espacios como este nos permitan difundir también la preocupación real del mundo, porque a veces pensamos que el planeta es una cosa y otra cosa somos nosotros. Definitivamente es nuestra casa, ¿no? Actividades como lo que usted menciona. Justamente el sector de energía es el mayor contribuyente al cambio climático en el Ecuador. El porcentaje de emisiones relacionado a energía y transporte es definitivamente uno de los mayores contribuyentes. Acciones como escoger qué medio de transporte utilizar, evitar el uso del vehículo a nivel personal son acciones importantes, pero también mejorar nuestros hábitos de consumo. Nosotros, si queremos un mundo circular, queremos un mundo donde no solamente tomemos los recursos, los utilicemos y los desechemos, debemos cambiar estos hábitos de consumo y también debemos ser selectivos en el tipo de productos que escogemos. En este mismo sentido, hablando de la huella de carbono personal, también hay una acción importante que estamos promoviendo en el sentido de la huella de carbono de las empresas. Y precisamente allí donde entiendo este programa Carbono Cero aplica. Sí, en el marco de la transición ecológica, uno de los puntos importantes que hemos impulsado es justamente el programa Ecuador Carbono Cero. Este programa busca que las empresas midan su huella de carbono
la reduzcan y realicen acciones también, en el caso de que hayan cumplido todos estos primeros pasos, tomen acciones para compensar su huella de carbono. Es decir, busco acciones equivalentes para equilibrar mi contabilidad. Yo emito, reduzco, y lo que no puedo reducir, necesito proyectos del otro lado que permitan compensar esta huella de carbono, retribuir el impacto que estoy generando. Y este programa justamente está armado con este enfoque, tanto para las empresas, para el sector público, privado y también para las ONGs. Subsecretaria, uno de los temas que podría, por ejemplo, el gobierno tratar, no sé si dentro de la política del ministro Manrique está, es por ejemplo que el gobierno intente promover de mejor manera el consumo de, o mejor dicho, la adquisición de medios de transporte alternativos, eólicos, eléctricos o con biocombustible. ¿Por qué le digo esto? Porque aún aquí la mayoría del consumo son vehículos a gasolina, y gasolina muy contaminante como el diésel. Si los vehículos eléctricos o híbridos tendrían un incentivo para su consumo, por ejemplo, disminución de impuestos, cero IVA, etcétera, etcétera, y penalizar a los vehículos que todavía tienen combustible a combustible, como lo está haciendo Europa ya hace muchos años, es posible que se reduzca singular o particularmente quizás esta emisión de gases contaminantes, aunque el sector del transporte público es el que más contamina porque tiene pues un sistema antiguo y arcaico y son poquísimas las unidades que funcionan del sistema eléctrico. ¿Eso es una posibilidad o está muy lejos como política de gobierno? Quiero decirle que paralelamente a este programa Ecuador Carbono Cero, una de nuestras metas, justamente a la cabeza del señor ministro Gustavo Manrique, es establecer este plan de transición hacia la descarbonización. Este plan de transición hacia la descarbonización va a permitir establecer estas líneas de acción, este tipo de políticas, haciendo un escenario de largo plazo. Sabemos que el cambio climático o estas acciones de cambio y de transformación necesitan condiciones habilitantes. La transición hacia la descarbonización implica crear esas condiciones habilitantes, que muchas son las que usted menciona, para poder transitar a estos modelos. Este plan de transición hacia la descarbonización nos va a permitir identificar esas rutas en el tema de electromovilidad, por ejemplo, las necesidades de incentivos o las necesidades también de impuestos que puedan generar estos mecanismos de reducción de las emisiones. Este ejercicio se va a hacer técnicamente y se van a modelar y se van a proyectar justamente las reducciones de emisiones con las diferentes políticas que puedan ser implementadas. Este trabajo se va a empezar en este marco de la transición ecológica, vamos a empezar no más allá del próximo mes. Pero el programa Ecuador Carbono Cero en este caso también es importantísimo porque permite habilitar proyectos de compensación donde, por ejemplo, empresas o personas, comunidades que puedan proponer proyectos que orienten a la mitigación del cambio climático pueden ser retribuidos en cambio por aquellas empresas nacionales o internacionales que deseen compensar su huella de carbono. Este tipo de proyectos de electromovilidad, proyectos de transición hacia energías eficientes, proyectos de forestación, reforestación, pueden entrar dentro de un portafolio de compensación, demostrando que tienen este potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las grandes empresas que están dentro de estas, que generan estas huellas de carbono, o mejor dicho, esta contaminación, ¿estarían interesadas en base a qué, por ejemplo, más allá de que en otras partes del mundo se lo está haciendo o hay compensaciones en algún sentido? ¿Qué les podría motivar e impulsar a ellos? Bueno, son diferentes acciones. En este caso de Ecuador Carbono Cero para empresas nacionales, sobre todo, tiene el incentivo Punto Verde, que es un incentivo no tributario. Pero también en el caso de hacer una transición hacia otro tipo de tecnologías, también está la posibilidad de tener la reducción de la doble depreciación. Es como un incentivo pequeño, pero yo diría que más allá es la conciencia y por otra parte también el mercado internacional está motivando esto. Sabemos que, por ejemplo, Europa está colocando impuestos a aquellos proyectos, lo llaman así, los mecanismos de ajustes de frontera de carbono. Aquellas importaciones que se hacen de Europa a productos con altas huellas de carbono tienen que pagar ya precios importantes por este carbono emitido. En general, el mundo, incluso Estados Unidos y próximamente China, está migrando a este tipo de, diríamos,
restricciones tributarias relacionadas al cambio climático. Entonces, ya es más allá de solamente tener una motivación interna, el mercado internacional va a obligar justamente a que los productores que quieran exportar tengan ya este tipo de certificaciones, y más allá con un respaldo nacional, ¿no? Porque este programa Ecuador Carbono Cero lo que busca es dar un respaldo nacional con un distintivo punto verde y con una certificación punto verde también a las empresas que han reducido y compensado su huella de carbono. Pues ojalá lo entendamos todos, porque todavía estamos a tiempo. Muchas gracias, subsecretaria. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Gracias a usted. Karina Barrera es subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente.